Buenas noches. Lo prometido es deuda y en una de romanos, como a los romanos, no nos gusta tener cuentas pendientes, así que vamos a seguir hablando de la organización del tiempo en la antigua Roma. Juanma, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Lo Buenas hemos noches, Ana. hecho de los años, hemos hablado también de los meses y nos quedan pendientes, que es lo que anunciamos en el último programa, las semanas, los días y las horas, que no es fácil de entender lo de las horas. Sí, Empezamos por orden empeza- cronológico, sí, quizás, de sí. más a menos. Y sobre todo lo que queríamos y lo que estamos haciendo es relacionarlo, bueno, con el hecho de que estamos Mm. llegando estamos en el principio Del año, del año, sí, estamos sí, en el principio del año estrenándolo. y, bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? Con el año. Y hablábamos eso de cómo ha ido cambiando ese Claro, sentido. porque vivimos los años con mucha naturalidad, llega Mm. un nuevo miércoles, un nuevo jueves, una nueva semana, un nuevo mes y nos creemos que Y, siempre ha sido y así. Y siempre es eso. bueno, algo sí, pero no Bueno, exactamente. sí, siempre lo decíamos en el anterior y lo hemos dicho otras veces, que son pueblos agrícolas y ganaderos. Entonces, para ellos el calendario es una cosa muy importante, tanto cuando hablamos de meses o de estaciones o de, o de días, ¿no? Bueno, decimos para ellos y para ahora. Los actuales agricultores, anda que no están pendientes del calendario, no hay mes más importante que marzo y Claro, cómo vengan los siguientes. Sí. claro. De hecho, lo decíamos, estamos volviendo un poco hacia atrás, pero decíamos que originalmente, antes del mundo romano, para ellos el calendario empezaba en marzo y terminaba en diciembre. O sea, había ahí como 2 o 3 meses que se quedaban un poco, que no tenían mayor importancia, porque eran esos meses en los que no se hace nada, ¿no? El campo se queda reducido a la nada. En cuanto a los días, sí es interesante comprobar la relación que tiene con la astronomía, ¿no? Es decir, pensamos también que nosotros hemos descubierto, y ya ellos conocían, ¿no? De hecho, si te fijas, el lunes es el día, para ellos es el día de la luna, y para nosotros de alguna forma también, ¿no? Las semanas siempre han tenido 7 días, no ocurre como los años. Las semanas sí han tenido. Hay algunas culturas que tenían variación a lo mejor 9 días, pero lo normal y lo que nosotros hemos heredado son esos 7 días, 7. ¿no? Que va del día de la luna, que sería el lunes, hasta el domingo, que es el día del sol, ¿no? El- para ellos es muy importante. De hecho, hay muchas religiones, creencias dentro del mundo amplio romano, en el que los dioses principales son el Sol Invictus o son dioses lunares, ¿no? Estaba pensando en otro idioma, en alemán el domingo es el Sonntag, el día del sol, directamente. Sí, Entonces, y ujú, en inglés es directo, ¿no? Entonces, Sunday. y el lunes, Ujú. si tú vas viendo, el lunes que es Monday, Monday. ujú. O sea que es que Montag, también en alemán, sí, 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 exactamente igual. son lenguas con raíces distintas a la nuestra, no proceden del latín, pero sin embargo heredan algunas de esas características. Pero si te fijas, el lunes es la luna, el martes es Marte, Marte, ujú, el miércoles es Mercurio, Mercurio. el jueves es Júpiter, el viernes es el día de... Yo miro la chuleta, no tenemos tú mira, ningún problema. Ahora mismo te lo digo, el porque viernes tengo gafas y chuleta, así que no hay ningún problema. es Venus, el día claro, de Venus. Venus. Y, y el sábado Ujú. que nos queda, Saturno. es, todo está muy relacionado con el giro de los planetas, con lo que ellos podían ver a simple vista. Bueno, no había tampoco ninguna cosa, hasta Galileo no Ujú. empezamos a ver algún tipo de aumento, pero ellos Ya intuían la importancia. desde los babilonios, que son los primeros que estudian el cielo y los ciclos y los eventos singulares que ellos van registrando, ¿no? En la Edad Media eso se pierde y parece que cuando vemos un eclipse pues es una cosa muy Ujú. extraña o cuando viene un cometa. Pero ellos habían calculado ya esas cosas, Sí, ¿no? pero en la Edad Media se fía mucho a los astros. No sé si en tiempos romanos también se está muy pendiente de, ¿no? Sí, Algo así como la carta astral cuando hay un nacimiento, por ejemplo. existe, ¿no? O sea, el mundo romano es un mundo muy supersticioso. Ujú. Ellos no dan un paso sin tener el apoyo de los dioses en forma de sus rituales,
del ver las vísceras o consultar el vuelo de las aves, es decir, ellos son muy... Y la posición de los planetas también, de los que ellos ven, de lo que ellos tienen en ese momento, ¿no? Que como te decía es poco, pero hay gente, sobre todo los que vienen de Oriente, ¿no? Los astrólogos que vienen de Oriente, pues ellos los respetan mucho. Todo lo que viene de Grecia, incluso más allá de Grecia, para ellos es más respetable que lo de ellos mismos, ¿no? Sus hijos tenían que aprender griego, para ellos la cultura griega es la base, un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nos sentimos herederos de todo ese mundo, ellos también se sentían herederos. Sí, sí, de ambas civilizaciones bebemos. Y los días cómo son, ¿no? Es decir, sí, ellos, tenemos 7 por semana, ¿y ahora claro, qué? y ahora que ellos saben, esto que estamos hablando de astrología, ellos ya saben lo que dura un año, saben lo que dura un día, y entonces ellos establecen un poco lo mismo que nosotros, 24 horas. Hay una diferencia que tú decías al principio que a lo mejor Es difícil lo de las horas, sí. Yo creo que es cuestión de tomárselo con simpleza, ¿no? Es decir, luz y oscuridad. Ellos reparten 12 horas de luz y 12 de oscuridad. 12 de oscuridad. Claro, pero la luz no siempre mide lo mismo que la oscuridad. Por lo tanto, la hora no dura Nunca lo mismo. Nunca va a durar lo mismo. Nunca dura lo mismo. En invierno las noches son muy largas y los días cortos, pero aún así el día tiene 12 horas. Y las noches tienen 4 vigilias, aunque sean muy largas, siempre tienen 4 vigilias. Entonces, bueno, ellos empiezan en la hora prima, que es el amanecer. ¿Cuándo amanece? Pues cuando sea. Cuando amanece. El invierno, verano, cuando amanece empiezan a contar. Y eso lo reparten esas 12 horas hasta la duodécima, que empieza la primera vigilia, que ya sería la noche, la segunda, la tercera, la cuarta. Fíjate que vigilia es una palabra que también nosotros seguimos utilizando. Para ellos era el orden que establecían para... ¿Y cómo eran las horas? No cómo eran, sino cómo se llamaban. Quiero decir, primera, primera, segunda, prima, segunda, tercia. Otra cosa era lo que duraba, vale. Pero se llaman así. De hecho, decimos, ¿no? Tanto las de día como las de noche, tanto las de luz las de como día, las de oscuridad me decías que eran vigilia. Son vigilias, claro, sí, y hay 4 vigilias, no hay más. Lo vemos en la Edad Media, y bueno, yo creo que todavía sigue, no estoy muy seguro de esto último, pero yo creo que sigue. Los conventos y todo eso, las noches, cuando se levantan para rezar, en la Edad Media se hacía, ¿no? Se levantan siguiendo esas vigilias, ¿no? Entonces se levantan durante la noche un par de ocasiones para rezar, ¿no? Y siguen ese orden de las vigilias, o sea que se hereda al final. Bueno, hablamos de la Edad Media como si hubiera habido un corte, realmente no hay un corte, hay una transición entre la caída del Imperio Romano y lo que llamamos la Edad Media en el sentido más intenso, si quieres, ¿no? Hay una transición ahí larga. Qué manera de simplificar las cosas. Bastante tiene de complicado la vida ya, ¿no? Claro. No está mal pensado, pero es sorprendente, sí. Claro, entonces tú lo que tienes son 12 horas, que te decía que ¿cuál es la mitad del día? Claro. Pues la hora sexta, ¿no? Oh, eso tiene una connotación... Claro, para nosotros tiene lo hemos heredado también, la hora sexta es la hora en que ellos comían y después de comer pues se tumbaban a sestear. Viene de ahí, sí. Claro, y viene de ahí. Entonces, esa es la distribución. Entonces, ahora, ¿cómo se mide eso, ¿no? Es decir, vale, pero ¿cómo no tengo un reloj en la mano? Existen los relojes de sol, que esos son ancestrales, ¿no? Los relojes de sol se han utilizado. Claro, pero no siempre hay sol. ¿Cómo pero mides las 12 horas de oscuridad? Claro. Entonces, ellos heredan también del mundo griego y babilónico y tal, las clepsidras, ¿no? Que se llama la clepsidra, no es más que un reloj de agua, es decir, no es más que una serie de recipientes puestos uno al lado de otro en el que tú gradúas para que emita un sonido o caiga una bola o hay de diferentes tipos, que te vaya marcando cuándo ha pasado una hora. La clepsidra es un artilugio utilizado desde la antigüedad para medir el tiempo hasta que en el siglo XVII se generalizó el reloj mecánico. ¿Cómo contabilizar el tiempo con un reloj de sol de noche? Imposible. Para eso fue ideada la clepsidra. La civilización romana no fue la primera en utilizarla.
El resto más antiguo que atestigua su uso es egipcio y data del 1400 a.C., la clepsidra de Karnak. Funciona mediante un sistema de muescas o engranaje que permite trasvasar el líquido de un recipiente a otro de forma constante y, midiendo el flujo del agua, determinar el tiempo. Era más un cronómetro que un reloj. Se empleaba, por ejemplo, para repartir equitativamente los turnos de palabra en un tribunal o para medir las guardias en un campamento. ¿Cuánto tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que transcurra la hora? Tienes Si, que si la graduarlo. duración Tienes que depende. graduarlo. Normalmente no es que gradúes todos los días, aunque cambie un poco, pero realmente no se nota. Pero cambias 2 o 3 veces al año para adaptarte a eso. No es tampoco que tengas todos los días que ajustar que no se podía tanto. Ya, claro. Pero ellos lo ajustaban en función de eso, del tiempo que duraba, según estuvieras en primavera o en invierno, ¿no? ¿Por qué razón se ha trascendido los relojes de sol? Yo creo que todos podemos decir algo sobre un reloj de sol, lo hemos visto, pero lo de las clepsidras no es algo que haya captado tanto nuestro interés. ¿Era más inútil o por qué es? Bueno, siempre hablamos Bueno, porque de... hemos tenido la manera de controlar esas horas de Sí, nocturnidad. bueno, No sé. eso es para determinadas cosas que hacemos. El tema del reloj ha sido un problema, ¿no? Si te hablo de la Edad Media y muy adelantado, pues en la Edad Moderna, el tema de la navegación y los relojes ha sido un problema muy grave, muy grave. Pues navegando sabemos dónde está, me estoy saliendo del mundo romano, pero bueno, sabemos dónde está la latitud, por cuando miramos me estoy refiriendo a la época esa de navegación, de Cristóbal Colón en adelante, ¿no? Grandes navegaciones. Sabemos dónde está la latitud, pero no la longitud, porque la longitud es aleatoria y la longitud va por horas. Por eso ahora hablamos de Greenwich más 0, más 1, más 2, ¿no? Porque estamos hablando de los diferentes meridianos. Pero entonces no había meridianos. Entonces, cuando tú salías a navegar, la única forma que tendrías de controlar dónde estás es por la hora. Pero como los relojes eran de péndulo, en un barco no te servían. Luego, por lo tanto, el problema ha subsistido pues, hasta muy avanzado el siglo XVII, bastante avanzado. ¿Y en tiempos romanos viajaban las legiones con clepsidras también para controlar esas Yo creo horas? que ellos, vamos a ver, las legiones cuentan siempre con lo que llama el praefectum fabrum. Es decir, hay un mando que se llama así y que es el que asiste a todas las cosas. Si hay que hacer una máquina de guerra, no la llevaban. La Si hacían. la hacían. O sea, ellos no tenían ningún problema. Cuando las máquinas de asedio, el prefecto Fabrum las fabricaba, las construía. Y con eso o sea, por lo tanto, una clepsidra no sería muy complicado. Tan difícil de hacer, ¿no? Claro. ¿Y el individuo particular? Porque hoy en día, en estos tiempos que vivimos tan pendientes del reloj, que bueno, podemos alardear de no llevar reloj, como es mi caso, pero llevas el teléfono, que al final es lo mismo, tan pendientes de la hora. ¿Vivían los romanos tan pendientes como nosotros del tiempo? No, cuando hablamos de las clepsidras hablamos también de las clases más altas, ¿no? Que son las que se podían permitir por el tipo de vivienda, el espacio y, en fin, por todas sus actividades, sí tenían ese tipo de control, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos recibían son patronos que reciben a la gente que depende de ellos, ¿no? Y los clientes, ¿no? Que sería el nombre que se le daba. Tú, como patricio, tenías un número de clientes y normalmente venían a visitarte para pedirte favores o para lo que fuera, para agradecerte, y tú los recibías. ¿Cuándo los recibías? A la hora prima, ¿no? Tenías un tiempo para atenderlos, después ya te ibas a tus actividades, ¿no? Ellos sí tenían que tener graduado el tiempo, los esclavos que tenían, en fin, todo es un mundo. La gente más corriente, pues... Bueno, pero mucha gente corriente también tenía su negocio, ¿no? También fue un mundo de Sí. pequeños negocios, pero abrirían al amanecer y cerrarían al ocultarse Ten el en sol. cuenta que normalmente las tabernaes, ¿no? Que se ven mucho en las ciudades, tú entras en la calle principal de una ciudad romana y ves que, aparte de los grandes monumentos y todo eso que pueden, lo que quede de eso, ves los pequeños edificios que eran eso, tabernaes. Las tabernaes eran los bares, pero en fin, un poco de comercio, pero vivían allí. Es decir,
trabajaban en la planta de abajo y vivían y dormían en la planta de arriba, o sea que su contacto era, no tenías que desplazarte del trabajo Las distancias eran cortas en ese cortas. caso. Las ciudades no son tampoco, hombre, Roma es relativamente grande, pero en general las ciudades no son demasiado grandes, pero además es que ellos lo tenían todo, porque donde vivían, trabajaban, donde trabajaban, vivían. Qué tranquilidad, ya podríamos haber heredado esa manera de vivir el paso del tiempo. Sí, cuando organizamos las ciudades y decimos, claro, la gente se desplaza para llevar al niño al colegio, para trabajar, para todo eso, nos cuesta que las ciudades sean difícilmente Confortables habitables. para eso, que no es el caso de Ceuta. No estamos en ese caso, pero sí lo ves. Ha habido esfuerzos arquitectónicos para lograr ese acercamiento, pero es poco menos que imposible. Yo puedo trabajar cerca de mi trabajo, pero ¿y si cambio de trabajo? ¿Qué hago? ¿Vendo la casa también? Es un poco complicado en nuestro mundo. Entonces, ese es el resultado, el que ellos se organizaban su día a día, que es lo que al final más nos interesa, cómo funcionaba, no ya el emperador, ¿no? que tendría todo el mundo para indicarle cuál era la hora, sino cómo funcionaba el ciudadano corriente, ¿no? el esclavo, el liberto, la gente de la calle, ¿no? Hablaremos de la gente en próximos capítulos. Nos quedamos sin tiempo, así que muy brevemente, Juanma, cuéntanos por qué llamamos calendario al calendario. Lo llamamos porque ellos utilizaban los 3 elementos para diferenciar en el mes, que son las calendas, las nonas y los idus. Y entonces las calendas es el primer día del mes y hemos heredado el llamar calendario a cada uno de esos meses en función de esas calendas. Muchas gracias. Vamos a cerrar aquí este cuarto capítulo de Una de Romanos. Se nos termina el tiempo, pero solo por esta semana. Volvemos en una para seguir hablando de Roma, de nuestro pasado presente. Buenas noches.